Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Hoy estaremos estudiando el capítulo 25 de Primera de Samuel y como siempre en nuestro programa vamos a orar para iniciar. Apreciado Dios, en el día de hoy ayúdanos a darnos cuenta de la importancia de una mujer sabia y prudente que pueda prevenir masacres como la que iba a ocurrir en este capítulo. Que quizás hoy para todos los solteros podamos poner en tus manos esa gran decisión, una decisión tan importante como la de la mujer con la que hemos de pasar el resto de las vidas. En Jesús, amén. Primera Samuel capítulo 25 nos cuenta la historia de David y Abigail. Resulta que al principio del capítulo dice el texto que Samuel muere. Ustedes recordarán que Samuel había sido la figura central de todo este libro hasta este punto. Si bien es cierto, era al principio, era juez, después instaura a Saúl como rey, y después instaura a David también como el sucesor. Samuel nunca se desaparece propiamente del registro histórico, simplemente que empieza a cobrar un poco menos de importancia debido a que se concentra la narrativa más en Saúl y David. Sin embargo, recordemos que al fin y al cabo Samuel era el profeta y que Dios hablaba a través de él y por lo tanto seguía siendo una figura importante. A la hora de su muerte, dice el texto, todos fueron a Ramá y dice el texto sugiere que David también fue y luego se fue al desierto de Param. En Mahón, dice el capítulo 25, vivió un hombre que tenía muchos recursos, dice el texto 3,000 ovejas, 1,000 cabras, y en esos días estaba trasquilando sus ovejas. Se llamaba Nabal y su esposa se llamaba Abigail. Dice el versículo, ella era una mujer hermosa e inteligente, pero Nabal, que era descendiente de Caleb, era duro y malvado. Este es el escenario que nos coloca el texto por delante y si bien es cierto es un capítulo también un poco conocido porque suele ser de estos textos donde se habla de la importancia de una mujer prudente y demás, empezamos el capítulo diciendo que la riqueza, ¿no?, de Nabal. En el tiempo antiguo la riqueza no se medía con cuántos ceros estaban en la cuenta bancaria, sino en el número de animales que una persona poseía, que la riqueza era material y en este momento estaba atado a ciclos de agricultura y ganadería. Entonces, el caso acá de Nabal, que nos dice el texto que tenía 3,000 ovejas, 1,000 cabras, era un hombre bastante pudiente, o sea, no era cualquier persona la que estaba acá, era un hombre que tenía bastante dinero. Y su esposa, por lo tanto, era también la esposa estaba acostumbrada a administrar y a manejar, lo que implicaba tener un esposo de esta magnitud. Ahora, el texto no solo nos dice que tenía dinero, sino nos da una ventana al carácter moral de ambos personajes. De Caleb se dice que era duro y malo, ¿no? Entonces tenía dinero, pero era malo, mientras que en el texto bíblico hay muchas personas que teniendo dinero eran buenas. Lo que nos muestra acá, queridos amigos, que el problema no es el dinero, el problema es el carácter moral de aquel que lo tiene. Y hay gente que tiene dinero y lo sabe administrar muy bien, mientras que hay gente que no tiene dinero, o más bien, o tiene dinero y la maldad de su corazón los lleva a ser tacaños, a ser duros y demás, ¿no? A ver, las personas ricas no se hacen ricas regalando el dinero, eso está completamente cierto. Simplemente que hay personas que de esa abundancia que tienen logran compartir con el más necesitado, mientras que hay otros que de la abundancia que tienen sencillamente lo utilizan es para cumplir propósitos egoístas. Hay gente que tiene y ayuda a la proclamación del evangelio a través de ofrendas a diversos ministerios. Hay otros que utilizan el dinero simplemente para adquirir cosas que los únicos beneficiados son ellos, ¿no? Entonces están esas dos diferencias. Nabal era de las personas necias, malas, que utilizaba el dinero solo para sus propios intereses. Y Abigail, dice el texto, que además de ser hermosa, ¿no?, era inteligente. Entonces Nabal estaba en el desierto trasquilando las ovejas, que era una ocasión especial porque solía ser el momento donde todos los pastores que estaban a cargo de su ganado estaban allí con él. Era una jornada de trabajo, pero al mismo tiempo implicaba, como al trasquilar las ovejas, pues con este material se hacían los vestidos. O sea, era una ocasión especial que usualmente está asociada con el ser generosos, porque
El momento de trasquilar ovejas es cuando te das cuenta de la cantidad de dinero que puedas tener. En esa línea de pensamiento, entonces vamos a encontrar que David le dice manda a alguno de sus hombres y les dice, pues vayan donde Nabal y dilen que, que nos puedan regalar algo, ¿no? Y aquí nos vemos una de las formas en que David y sus hombres se mantenían a lo largo del desierto. En algunas ocasiones su sostenimiento dependía de ir a un sitio, conquistar o liberar al pueblo de Israel y pues, el pago, por así decirlo, de los servicios militares era comida. En este caso vemos que a David le toca pedir a Nabal que por favor le pueda colaborar con algo. David no le estaba pidiendo a Nabal que disminuyera su riqueza en un 50%, ni siquiera en un 10%. O sea, David le estaba pidiendo a Nabal, era un gesto de generosidad que podría llegar a ser equivalente al 0,1 de lo que Nabal tenía. Es más, David no pide propiamente algo así como dame tanto, simplemente dice el versículo 8, dales lo que tengas a la mano, así ayudarás a tu hijo David. Los jóvenes que envió David, dice el texto, llegaron con Nabal, dieron el mensaje y Nabal les dice, ¿y quién es David? ¿Y quién es hijo de Isaí? Hoy en día hay muchos criados que andan huyendo de sus amos. ¿Acaso voy a quitarles a mis esquiladores el pan, el agua y la carne que he preparado para ellos y dar toda esta gente que no sé ni de dónde son? Los jóvenes volvieron y le dijeron a David lo que Nabal había dicho. Entonces David dijo a sus hombres, tomen sus espadas, todos ellos los hicieron así, y David también, y salieron tras David como 400 hombres, dejando a 200 atrás para guardia, y con 400 hombres pretendían acabar con Nabal y con todos los suyos. Esto, a ver, uno podría decir, ¿por qué David, si estaba pidiendo un acto de generosidad, al ser rechazado, toma esta reacción tan enérgica de querer ir y destruir a Nabal? Esto puede radicar en que era costumbre en el mundo antiguo, la hospitalidad era un asunto que no había que pedirla, sino que era una regla que, aunque no estaba escrita en ninguna ley, era una regla que todo el mundo seguía. David estaba en una situación no tan buena, estaba en una situación adversa, no tenía alimentos para sostenerse ni a él ni a sus hombres, y alguien que sí podía, o sea, alguien que los tenía sin importar del bando político al cual él perteneciera, pues lo podría ayudar. Recordemos que esta no es la primera vez que David pide pan. David ya había pedido pan anteriormente con el sacerdote Ahimelech, que generó todo lo que ya hemos estudiado de la muerte y demás. Y en este caso, a diferencia del sacerdote Ahimelech, Nabal tenía todos los recursos con los cuales ayudar a David. Entonces David se enoja no es porque Nabal no tenga con qué ayudarlo. David se enoja es porque Nabal, teniendo con qué ayudarlo, decide no hacerlo, lo cual era una falta a la etiqueta de la época, ¿sí? Si bien hoy en día tú puedes tener y decidir no ayudar a alguien y no pasa absolutamente nada, porque en cierta forma hoy en día la regla de la generosidad no es algo que esté escrito y aún no es la regla por la cual la mayoría del mundo vive. La mayoría del mundo vive por principios egoístas. Pero acá, en el mundo antiguo, no. En el mundo antiguo la hospitalidad era la norma. Entonces David sale a acabar con Nabal y con todos los de él. El texto, como ustedes ya saben, nos va a contar que le dijeron a Abigail, ¿no?, la esposa de Nabal, lo que había acontecido. Y las personas que le dicen a Abigail, le dice, del desierto llegaron unos mensajeros enviados por David y él los ofendió. Esta gente nos trató bien cuando estábamos con ellos en el desierto. Nunca nos trataron mal ni nunca nos faltó nada cuando estuvimos en el campo. Nos brindaron protección. Entonces piensa bien lo que vas a hacer, porque David y sus hombres pueden terminar acabando con toda tu familia. Dice el texto en el versículo 18 que Abigail se dio prisa, cargó en varios asnos, dice 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 ramos de uvas pasas y 200 panes de higos secos. La cantidad es grande porque recuerden que no solo era David, sino también que él tenía 600 hombres. Y la comida que se les estaba dando acá, racionada, podría llegar a alcanzar no era un solo día, pero sí para unos cuantos. Luego les ordenó a sus criados y dice, adelántense ustedes que yo los alcanzaré. No le dijo nada a Nabal.
Abigail se monta en el asno y va a encontrarse con David. Cuando se encuentra con David, dice el texto que Abigail y David tuvieron una conversación. David se arroja a sus pies y dice que caiga sobre mí el pecado de mi esposo, pero antes te ruego que me permitas hablar. Escucha a tu humilde servidora. Por favor, no tomes en cuenta las palabras de Nabal, mi imprudente esposo. Le hace honor a su nombre y siempre ha sido un hombre imprudente, pero cuando los jóvenes que tú enviaste yo no los vi. Señor mío, te juro por el Señor y por mí mismo y por ti mismo que estoy segura de que el Señor no quiere que derrames sangre ni tomes venganza. Mira, aquí están los presentes que te trae tu servidora. Perdóname si te he ofendido y perdona también a mi familia. Aún si alguien te persigue y trata de matarte, tu vida está unida a los que viven conforme a la voluntad del Señor tu Dios. Él destruirá a tus enemigos y los arrojará lejos con la facilidad con que se arroja una piedra con una onda. Entonces dice que David, cuando escuchó las palabras de Abigail, dice: bendito sea el Señor Dios de Israel, que hoy te envió a mi encuentro, y bendigo a Dios por ti y por tu razonamiento, porque gracias a ellos me has impedido derramar sangre inocente y vengarme por mi propia mano. El texto nos ilustra dos ideas importantes. Uno, la importancia de cuando tienes poder ayudar al otro. ¿Sí? A Nabal no le costaba nada, absolutamente nada, ayudar y corresponder a la petición que estaba haciendo David. En la gran mayoría de las ciudades donde existe el fenómeno de la mendicidad, aquí hay que hacer una distinción. Hay mendicidad por gente que ya le entendió que eso puede ser un negocio, y hay gente que por diversas razones no tiene otra opción. Ahora, dar dinero en la calle se convierte en una trampa porque tú al final no sabes en qué van a usar el dinero las personas a las cuales se los das. Entonces, uno puede optar por, en lugar de regalar dinero, regalar comida, siempre y cuando esté en la medida de las posibilidades. La persona que verdaderamente tiene la necesidad aceptará la comida porque al fin y al cabo es algo que él quiere y necesita. Mientras que, digamos, una persona que solo quiere dinero probablemente está pensando en hacer algo incorrecto con el dinero. Y esto puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, en la medida en que estén nuestras capacidades, no actuemos como Nabal, que teniendo cómo ayudar, no ayudó. Más bien pensemos y actuemos como Abigail, que entendiendo la situación, se dio cuenta de que había la posibilidad de ayudar y así lo hizo. Las personas que ayudan, miran lo interesante de que las personas que le dijeron a Abigail lo que había acontecido con los siervos de David, le dicen: ellos nos han tratado bien. Hemos visto y hemos dicho, hay personas buenas a las cuales le pasan cosas malas, ¿sí? En ese proceso de ayudar, Ahimelech fue un caso ejemplar. Pero en este caso vemos cómo una acción buena dentro de la misma historia termina recompensándose con una acción buena, aun si inicialmente parecía que no iba a tener una recompensa. Nosotros no hacemos las cosas buenas por tener recompensa. Sin embargo, es necesario entender que cuando se hace una cosa buena, sea que al final en el juicio Dios rectifique eso bueno que hicimos, o que aún dentro de la misma vida nos damos cuenta de que a las personas a las que le hicimos bien terminan entonces devolviéndonos también con algo bueno. En esa línea de pensamiento encontramos la primera lección del día. La segunda lección es cuán importante fue Abigail en la historia. El resto del texto va a terminar diciendo que Nabal va a tener un infarto, se va a morir, y luego Abigail va a terminar casándose con David. Pero lo impactante del texto es cómo nos muestra la importancia de una buena mujer en la vida de un hombre, ¿no? Nabal era un mal hombre y Abigail era una buena mujer. Y haciendo lo que hizo, logró prevenir una masacre, porque es que David y los hombres iban a llegar y iban a pasar por el filo de la espada a todos los que estaban en la casa de Nabal. Y entonces Abigail fue capaz de detener esta masacre y entonces de una forma muy astuta, muy sabia, logró persuadir a David de que dejase este propósito de sangre que él tenía y más bien se regresara a donde él estaba con las provisiones que ella le había dado. Yo no puedo hablar mucho de esto porque yo todavía estoy soltero, no me he casado. Pero el texto nos logra ilustrar y a lo largo de la vida uno logra ver la diferencia que puede hacer una buena mujer en la vida de un hombre. Conozco por experiencia propia, porque lo he visto con mis ojos, el cómo un hombre al casarse con una mujer, la forma en que él vive automáticamente cambia.
No estamos hablando acá de matrimonios ni tóxicos ni a la antigua, donde la mujer tiene que tiene que ser la que cocine o la que lave. Hoy estamos en el siglo XXI, las responsabilidades del hogar deben ser compartidas por ambos en el hogar. Sin embargo, precisamente Dios nos creó hombre y mujer porque hay una serie de diferencias entre la forma en que uno y otro aborda la vida, de tal forma que por eso es que dice el texto que cuando ellos dos se unen conforman entonces una unidad. Es muy interesante porque esa unidad que el hombre y la mujer forman, de una u otra forma refleja la unidad que existe con Dios en el cielo, entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, la unión de hombre y mujer no anula las individualidades en el matrimonio, pero sí hace un proceso de complemento muy interesante. Entonces, de la misma forma en que Padre, Hijo y Espíritu Santo se complementan en la obra de la redención, de la misma forma hombre y mujer se complementan en la unión del matrimonio. Por eso es que es una de las instituciones que Dios instituye en el Edén para que permanezca a lo largo del tiempo y para que se convierta en un baluarte que permita tener un pedacito de cielo en la tierra. Y hay dos instituciones de la creación que nos permiten experimentar el cielo en la tierra, el sábado y el matrimonio. Sin embargo, el matrimonio debe ser una empresa bien elegida, bien razonada, no puede ser una decisión al azar. Y por esa razón es muy importante hoy que todos ustedes, los que están casados, ese va a ser el desafío de hoy, todos los que están casados que nos ven deben orar por todos los que están viendo este video que no están casados, de tal forma que el Señor les ayude y nos ayude, me incluyo, me ayude a conseguir una buena esposa para pasar el resto de los días.